Muy buenos días con todos los presentes. Es muy grato contar con su presencia. Mi nombre es Henry Ceballos, pertenezco a la Unidad Educativa Particular Marqués de Selva Alegre. El día de hoy tengo el agrado de ser el moderador del aforo, en el que el tema principal será el modernismo. Contamos con la presencia de los siguientes panelistas: las señoritas Caterine Gómez y Camila León, y los señores Diego Pachacama y Josep Panche. La modalidad y las reglas del aforo constará de la intervención de 1 a 3 minutos por cada participante. En el caso de que se sobrepase el tiempo establecido, me veré obligado a interrumpirlos y dar paso al siguiente integrante. 2. Las ideas acotadas deben ser referentes al tema establecido, es decir, el modernismo. 3. En cada argumento debe constar su punto de vista. 4. Respetar cada argumento expuesto en el foro. Y 5, y más importante, su idea debe ser clara y concreta. Una vez estipulada cada una de las normas, empecemos. El modernismo literario en América es un movimiento literario hispanoamericano que nace en América Latina y español, que se inicia alrededor de 1880 y perdura hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Este movimiento literario es propio de Nicaragua, teniendo como precursores a grandes escritores, pero fue Rubén Darío a quien se le atribuye la mayoría de aportes literarios. Estas dos preguntas serán dirigidas a cada uno de los participantes, como lo son: ¿cuáles son las características que sobresalen en cada uno de sus escritos? Y por supuesto, ¿cómo creen que el modernismo se distingue de cualquier movimiento literario? Empecemos con usted, señorita Camila. Muy buenos días con todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en los escritos de la generación decapitada se observa una lucha contra una sociedad injusta, opresiva y mercantilista, a la que le interesa solo el dinero y las riquezas. Es necesario resaltar que no únicamente eran poetas, sino también críticos de textos románticos, realistas, entre otros, con preferencia solamente por los trabajos de calidad, con un buen manejo del lenguaje y la capacidad de producir imágenes y sensaciones en los lectores. Otra característica importante es que tenían como musa de sus obras a la muerte, tomando al suicidio como una forma poética. También se utiliza la exaltación de la belleza, admiración a la naturaleza y a un amor imposible. En sus poemas se puede notar una atmósfera de desolación, tristeza, nostalgia por la juventud perdida, y también tratan de evitar la vida, de evadir la vida. Por ejemplo, en el poema de Emoción Vesperal de Ernesto Novoa y Camaño, quien en su primera estrofa nos dice: hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y, silenciosamente, de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Aquí hace una alegoría a la muerte, la cual manifiesta curiosidad en el individuo que ha perdido el sentido de vivir, y la melancolía lo lleva a buscar esta sensación. Y respondiendo a la segunda pregunta, bueno, pienso que el modernismo, al ser una escuela que constituye la primera expresión de autonomía literaria de los países hispanoamericanos, logra distinguirse completamente de los demás movimientos literarios, ya que nutriéndose de otras corrientes crea una gran renovación en recursos literarios, en la versificación y en la estética. Muchas gracias. Un punto muy interesante, Camila. Por favor, Diego, vamos contigo. Buenos días con todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la generación decapitada apareció por primera vez en un ensayo publicado por Raúl Andrade titulado Retablo de una generación decapitada. Dentro de los 4 poetas de esta generación, me gustaría hablar sobre Medardo Ángel Silva. Su poesía conmovió a toda la ciudad de Guayaquil, ya que en sus obras era el más profílico de todos los poetas modernistas decapitados, teniendo en cuenta géneros como crónica, narrativa, poética y poesía. Ha sobresalido también en la melancolía y el dolor más fuerte de inspiración, muchas veces evocando la muerte en medio de la liberación. Aunque también habla sobre la religión, en lo que tiene que ver el clásico grecolatino y el cristiano,
Muchas veces rechazó a la realidad cotidiana en cuenta del deseo e innovador. También habla sobre la mitología y la sensualidad. Fue muy culto en la perfección formal, con poesía serena y equilibrada. Utilizó versos medievales, como el alejandrino, el dodecasílabo y el endecasílabo, como parte de una nueva variante del soneto y por muchos temas exquisitos. Con respecto a la otra pregunta, el modernismo sobresale de los otros movimientos literarios en muchos rangos, como es el estilo de su lenguaje. Sus poetas también eran muy jóvenes, creando una nueva propuesta lírica con su métrica flexible, donde se encuentran propuestas del parnasianismo y el simbolismo, exaltando la naturaleza y la belleza. Muchas gracias, Diego, por tu aporte. Vamos con usted, señorita Gómez. Primeramente, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación en este foro. Para mí es un placer hablar del modernismo ecuatoriano. En cuestión de la característica, me gustaría dirigirme a una que enriquece sus poemas de historia mitológica. Se la podría nombrar como literatura grecolatina en sus escritos. Para esto me refiero a uno de los decapitados, que sería Humberto Fierro, que utiliza personajes con su historia mitológica para transmitir sus sentimientos o situaciones por las que pasaron. Un claro ejemplo es su poema titulado A Clori, el cual nos habla de una musa, precisamente llamada Clori, de la cual Humberto Fierro cae perdidamente enamorado y, como él lo describe en su poema, es una mujer que solo se consigue en sueños. Ahora, me quería adentrar más a las dos últimas estrofas, la cual nos dice: y así fuera en tu espíritu querido, la pluvia que Danae recibiere, o muriendo como Atis en olvido, o triste como Sísifo estuviere. Te diré con mis versos al oído, el amor es un dios que nunca muere. Aquí encontramos tres referencias mitológicas, como son Danae, Atis y Sísifo. Precisamente me quiero centrar en Sísifo, el cual fue un humano muy astuto, engañó a los dioses 2 veces escapando de la muerte. Sin embargo, a la tercera Zeus lo castigó, poniéndole un castigo eterno, por así decirlo. Esto hace referencia a su amor de Humberto Fierro que tenía por Clori, el cual va a ser eterno, y también nos recalca eso en su último verso, el cual nos dice: el amor es un dios que nunca muere. Ahora, en cuestión al modernismo distinguido en los movimientos literarios. En mi opinión, lo primordial que se debe destacar aquí es su nacimiento, pues fue el primer movimiento literario que nació en Hispanoamérica. Desde ahí ya tenemos un inicio de contexto histórico distinto a los demás. Ahora, podemos decir que se crea una paradoja al momento de distinguirlo de otras escuelas literarias, debido a que el modernismo se compone de distintos elementos que se fueron ensamblando para crearlo a él en sí. Por ejemplo, del romanticismo adopta su melancolía por la vida, del parnasianismo su culto por la belleza, y del simbolismo su abundancia en figuras literarias. Todo esto para formar el modernismo, y así hacerlo único ante las distintas escuelas literarias que existen. Gracias. Un interesante punto de vista. Ahora vamos con Joseph. Hola, muy buenas noches. Voy a explicar acerca de un poco de las preguntas que acaba de realizar. En los escritos modernistas podemos apreciar distintas percepciones en base a sus escritos. Cada uno de los escritos tenía importantes figuras literarias, como es la metáfora, el símil, la personificación, entre otros. Y esto ha hecho que de esta escuela literaria sea muy rica en simbología y figuras literarias ya mencionadas. Entre sus temas principales tenemos una decisión romántica, el escapismo, el cosmopolitismo, el amor y el erotismo. También están temas americanos y lo hispánico. Podemos observar que en la literatura modernista hay, por una parte, un anhelo de armonía en el mundo que se siente inarmónico, una ansia de plenitud y de perfección, ligada a íntimas angustias. Por otra parte, una búsqueda de raíces en medio de aquellas crisis que produjo un sentimiento de desarraigo en el poeta.
Estos serían fundamentos más profundos en los que se sienta el significado del mundo poético para los modernistas. En base a la otra pregunta, esto se diferencia del modernismo de las demás escuelas literarias, ya que se basa en anhelar cosas que para otras escuelas puede ser fantasioso o imposible, haciendo que los modernistas puedan pasar más allá de la barrera de lo real y expandan sus líricas a un nivel mucho más profundo, llegando a sentir tan real algo que es muy irreal. Poniendo en contexto, podemos citar un pequeño fragmento del poema de Humberto Fierro titulado Un pensamiento de fierro. En uno de sus versos dice: nunca ha sido el amor que encontré, nunca ha sido del amor que encontremos, después de que la vida revolvamos de tanto rebuscar. Amor será el que en vano rebusquemos, el fantasma del sueño que encontramos un día sin pesar. Aquí se puede notar cómo hace mención a no poder encontrar el amor de su vida y en cualquier momento puede fallecer sin haberlo encontrado. Lo que va más allá del pensamiento humano es el motivo de poder expresar su anhelo, ya que va mucho más allá del sentimiento acerca de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Al recolectar las ideas de cada participante, puedo concluir que el modernismo es un movimiento literario único en su clase, puesto que expone ideas en contra de la sociedad injusta, opresiva y mercantilista, teniendo en cuenta las figuras literarias que distinguen a cada uno de sus escritos, como lo son la metáfora, símil, personificación, etc. Nos presentaron varios ejemplos literarios, como lo son Emoción vesperal, Retablo de una generación decapitada, A Clori, en donde retratan, tanto explícita como implícitamente, la evasión de la realidad y la semejanza con la rebeldía del ser humano. En los versos que recitaron cada uno de ustedes, se pudo presenciar las características de cada escuela literaria, como el romanticismo, el parnasianismo, el simbolismo y, por supuesto, como mencionaron, es la única escuela literaria que toma características de otra. Muchas gracias por asistir. Que tengan